Solamente en los Estados Unidos, solamente el 12% de la población dice creer en los extraterrestres y haber tenido alguna clase de encuentro. Es coincidencia que a partir del caso Roswell, la humanidad haya dado un salto cuántico en el uso de las tecnologías, o es un intercambio con razas alienígenas. Las teorías del fin del mundo anuncian que nuestro destino está en las estrellas. Desde los albores de la humanidad, antes incluso de ser Homo sapiens, nuestros ancestros voltearon a las estrellas con la curiosidad de quién podría habitarlas. Con el tiempo los cielos se volvieron el referente para buscar a sus dioses. Es muy probable que desde tiempos inmemoriales hayamos sido visitados por seres de las estrellas, a los que tal vez les debemos la evolución de nuestra especie. Estos visitantes pueden ser también los alienígenas del fin del mundo. Como una constante, dentro de su cosmogonía, las principales culturas de la antigüedad desarrollaron un vínculo con los astros en el cielo. Los antiguos chinos adoraban a los dragones, figuras inmensas que venían de las estrellas, algunos en su ayuda y otros eran malvados y destructores. Antiguas narraciones hablan de batallas épicas entre estos seres. De igual manera, en la antigua India, en el libro del Mahabharata, se narran batallas celestiales sin precedente, donde los dioses peleaban entre sí, siendo Vishnu el más reconocido por su enorme poder, con un arma en forma de tridente que podía destruir absolutamente todo en el cielo y en la tierra. Además, Vishnu, que es una deidad representada con un tercer ojo en la frente, se supone que tenía el poder de crear un universo nuevo con tan solo utilizar el poder de este tercer ojo. La descripción de las vimanas hace alusión a carruajes de fuego y anillos luminosos que transitaban en el cielo, transportando a los dioses y sus ejércitos. Otra cultura que por igual tenía deidades de las estrellas fue la del antiguo Egipto. Basta con ver las representaciones de sus deidades para entender que no pudieron ser humanos, mitad hombre y mitad animales, además de tener poderes sobrenaturales. Es quizá esta cultura la que más misterios esconde y sobre la cual más se especula que obtuvieron ayuda extraterrestre para lograr proezas del tamaño de las pirámides de Giza. Muchas otras obras egipcias escapan del alcance de la tecnología y conocimientos actuales, como también lo son otras construcciones megalíticas alrededor del mundo. Basta echar una mirada a Machu Picchu en el Perú, las líneas de Nazca, que solo pudieron ser hechas con supervisión desde las alturas para lograrlas. Y lo mismo se dice de Stonehenge en Inglaterra, que más allá de ser un simple observatorio, se cree que era una base para visitantes de las estrellas. Lo mismo se puede decir de los gigantes de la isla de Pascua. La cultura oral narra que fue el rey Otumatua quien llevó la primer figura Moai a la isla, y al partir la dejaron abandonada. Después los pobladores realizaron la talla de las demás para recordar a los 7 exploradores que acompañaron al rey en ese viaje. El mismo misterio se cierne sobre las culturas maya y azteca. No obstante, desde tiempos ancestrales, nuestros antepasados tuvieron contacto con otros seres que distaban mucho de ser hombres. Dejaron testimonio de ello expresado por lo general en el arte rupestre, lo que nos hace pensar que los humanos que vivieron en estos lugares tuvieron contacto con unos seres extraños y quisieron dejar constancia de estos contactos de la única forma que les era posible, grabando y dibujando en las paredes de las rocas y cuevas.
En realidad, son numerosas las figuras con escafandra, pero además el tamaño de alguna de ellas tampoco es habitual. Así que todo apunta a que en dicho lugar hubo uno o varios encuentros entre los humanos y seres con un desarrollo tecnológico superior. También cabría la posibilidad de que estos seres fueran en realidad gigantes. Tal y como nos relata la mitología y la Biblia, una pregunta interesante sin duda es, ¿por qué estos seres hace más de 10.000 años contactaron con los humanos? ¿Pero qué sentido tiene este contacto? Quizá acelerar el desarrollo de la civilización. Y si es así, ¿por qué acelerar e intervenir? O quizá quisieron dar algún tipo de mensaje o anunciar algún peligro. Es algo a lo que aún hoy no podemos responder. Se dice que estas culturas arcaicas se mezclaron con los visitantes espaciales. En escrituras sagradas antiguas se les conocía como los Nefilim, ángeles destinados a morar en este planeta, con quienes tuvieron descendencia, procreando a gigantes. Ante tal abominación a los ojos de Dios, decidió exterminarlos y terminar con toda obra en este mundo, a través del diluvio universal. Es curioso cómo varias culturas narran este mismo episodio en sus escrituras, hablando de Noé y Manú, quienes fueron los supervivientes encargados de salvaguardar la creación. Aunque no ocurrieron en el mismo periodo, hay una llamativa semejanza entre las predicciones de ambos dioses de la catástrofe. En el Bhagavata Purana, vemos que Vishnu dijo, en 7 días, 3 mundos serán sumergidos. Yahvé también estaba seguro que la catástrofe ocurriría en 7 días, cuando dijo, en 7 días, yo causaré que llueva sobre la tierra. Génesis capítulo 7, versículo 4. Esto nos deja claro cómo dichos dioses tenían el poder de arrasar con mundos enteros a su propia voluntad. En ambos casos, la culpa fue de la inmortalidad del hombre, al permitir la decadencia de sus semejantes, de lo que siempre se ha culpado a otros seres contrarios a la voluntad divina, como el propio Satanás, que recordemos también cayó del cielo. Una constante de estas culturas con visión cósmica es Orión. Teotihuacán, las pirámides de Giza y muchos otros sitios fueron construidos en relación a esta constelación, de donde se suponía habían llegado los seres estelares que contactaron a dichas civilizaciones. Aunque era solamente a través de los sumos sacerdotes que se establecía dicho contacto. Sin embargo, en tiempos modernos, se dio una gran cantidad de profetas alien que se autodefinieron como contactados. Uno de los más famosos y que en su momento presentó a la opinión pública pruebas que parecían irrefutables fue George Adamski. George Adamski fue un ciudadano estadounidense de origen polaco, ampliamente conocido en círculos ufológicos y en cierto grado en la cultura popular. Después de afirmar haber fotografiado platillos volantes de otros planetas, conocer a sus ocupantes describiéndolos como alienígenas de tipo nórdico, amistosos hermanos del espacio y volar con ellos a la Luna y otros planetas. Fue el primero y más famoso de los conocidos como contactados de los años 50. Adamski se autoproclamaba filósofo profesor, estudiante e investigador de platillos, aunque la mayoría de los investigadores concluyeron que sus reclamaciones eran un elaborado engaño y que él mismo era un estafador. Adamski publicó 3 libros que describen sus encuentros con alienígenas nórdicos y sus viajes con ellos a bordo de sus naves espaciales. Flying Saucers Have Landed en 1953, Inside the Spaceships en 1955 y Flying Saucers Farewell en 1961. Los 2 primeros libros fueron ambos bestsellers. Para 1960 habían vendido entre ambos 200,000 copias.
El 20 de noviembre de 1952, Adamski y varios amigos se encontraban en el desierto cerca de la ciudad de Desert Center, en California, cuando supuestamente vieron un gran objeto con forma de submarino flotando en el cielo. Creyendo que el navío le buscaba, se dice que Adamski dejó a sus amigos y partió andando solo por la carretera principal. Poco después, según Adamski, una nave exploradora menor hecha de un tipo de metal translúcido aterrizó cerca de él y su piloto, un venusiano llamado Orton, desembarcó y le buscó afuera. Adamski afirmó que las otras personas que estaban con él también vieron la nave venusiana, y casi todos más tarde declararon haber podido ver a Adamski reuniéndose con alguien en el desierto, aunque a una distancia considerable. Adamski describió a Orton como un humanoide de estatura media con cabello rubio largo y la piel bronceada, que llevaba zapatos marrón rojizos. Aún así, Adamski añadió que sus pantalones no eran como los míos. Adamski dijo que Orton se comunicó con él vía telepatía y mediante señales manuales. Durante la conversación, Orton supuestamente advirtió de los peligros de la guerra nuclear, y Adamski más tarde escribió que la presencia de este habitante de Venus era como un abrazo tibio de gran amor y comprensiva cordura. Adamski reclamó que Orton había rechazado dejarse fotografiar y, en cambio, había preguntado a Adamski si le entregaba una placa fotográfica, asegurando que se la entregó a Orton. George Hunt Williamson, un contacto y asociado de Adamski, también aseguró que después de que Orton se fuera, fue capaz de tomar moldes de yeso de las huellas de los zapatos del alienígena. Las impresiones de las suelas contendrían símbolos misteriosos, lo cual Adamski dijo que era un mensaje de Orton. Después de Adamski, fue una enorme lista de personajes que se dijeron contactados. Unos decían que los visitantes procedían de la Luna, otros que habían contactado a seres de Orión y a los de las Pléyades. En común, todos decían que gran parte del mensaje de estos supuestos visitantes de las estrellas tenían que ver con el mundo que se encontraba en grave peligro. Cuando no era por amenaza de guerra atómica, era por cuestiones medioambientales o por un posible evento cósmico que podría destruir la Tierra. De acuerdo a escrituras y al testimonio de otras culturas, son estos dioses quienes acabarán de nuevo con toda la humanidad, algo que se presume ha ocurrido ya en diversas ocasiones. Si bien en aquellos tiempos las narraciones se limitaban a describir el holocausto solo sobre las tierras y naciones conocidas, aunque tal destrucción podría ser un evento global. Fue el 2 de julio de 1947, la fecha que marcó la diferencia entre hablar solamente de vestigios arqueológicos a enfrentar a la humanidad con la posibilidad de entrar en contacto verdadero con seres extraterrestres. El lugar: Roswell, Nuevo México. El caso Roswell es considerado como el nacimiento de la ufología, además de ser la base de numerosos debates, especulaciones y teorías conspiratorias sobre la existencia de vida inteligente en otros planetas. El 5 de julio de 1947, Mac Brazel, un granjero de Nuevo México, descubre algunos restos esparcidos en su rancho, ubicado cerca de Corona. Este se lo hizo saber el sheriff el mismo día. Según relató el Roswell Daily Record en su edición presentada el siguiente 8 de julio. La descripción dada coincidía en gran número con la presentada por el profesor Charles B. Moore, quien daba clases de física en la New York University. Este sujeto fue la persona que desarrolló los globos mediante los cuales los Estados Unidos estaban planeando espiar a la URSS, en lo que se suponía sería el comienzo de la Guerra Fría. Los periódicos del 8 de julio tenían el siguiente titular: las fuerzas aéreas capturan platillo volante en el patio de un granjero de Roswell. Este hecho se le avisó al comandante Jesse Marcel de la base aérea del ejército de Roswell, quien se presentó personalmente en el rancho. Así daba comienzo el caso Roswell. Al día siguiente, los diarios publicaron que el general Ramey, encargado de la base de Fort Worth, Texas, testificó que se trataba solamente de los restos de un globo meteorológico. Pero ya nada detendría la bola de nieve. De inmediato comenzaron las teorías de conspiración en torno al fenómeno OVNI.
que se decía los militares pretendían mantener en secreto y que habían sustituido los restos en el lugar del impacto. Pronto se filtró la información de que el platillo colisionado contenía los restos de los cuerpos de sus tripulantes, seres alienígenas. Por décadas se mantuvo el misterio en torno al caso Roswell. Las teorías de conspiración hablaban de que los organismos de inteligencia americana lo mantenían oculto a pesar de haber ocurrido hace casi 5 décadas. Pero fue a finales de la década de los 90 que salió a la luz pública en desconcertante video que se decía era genuino e irrefutable, mostrando la necropsia de un ser extraterrestre. Júzguelo usted mismo. A favor del video, a pesar de los cientos de detractores que tiene hasta la fecha son el reloj de pared y el aparato telefónico. Todos coinciden perfectamente con el año de la filmación, así como la vestimenta del médico y el instrumental quirúrgico. No obstante, pasaron los años y no fue hasta el 2006 que se reveló la verdad. Ray Santilini, productor británico del documental, aseguraba que la película era parcialmente genuina, afirmando que era la reconstrucción de un filme perdido que mostraba la autopsia real de un alienígena que él habría visto anteriormente. Además, aseguraba que en el documental se incluyeron algunas imágenes de la filmación original. Como vemos, este dicho tampoco desmiente que no se tratara de un extraterrestre, ni de que el hecho del Roswell nunca hubiese ocurrido. Por si fuera poco, la Unión Soviética, que al principio de la carrera espacial siempre llevó la delantera, tampoco se quedó atrás con este caso, ya que ellos tenían su propio Roswell. Kapustin Yar, el Roswell ruso, que encierra secretos de supuestos contactos con ovnis. De acuerdo a los ufólogos rusos, así como la mencionada potencia occidental, posee un Área 51. Rusia también tiene su propia base militar secreta. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, la URSS decide aprovechar los conocimientos científicos desarrollados por la Alemania nazi, parte de su infraestructura y a sus principales intelectuales con el fin de apropiarse de la tecnología que los alemanes poseían. En 1946 se eligió a Kasputin Yar, un sector desolado ubicado a 100 kilómetros de Stalingrado, actual Volgogrado, como plataforma de pruebas para los cohetes A-4 nazis y para construir diversos tipos de aviones de combate. El sitio posee alrededor de 2.600 kilómetros cuadrados y gran parte de sus instalaciones se encuentran bajo tierra. En 1948, un ovni con forma de cigarro es derribado en las cercanías de Kasputin Yar. Para algunos, la construcción de Kasputin Yar fue posterior al encuentro con una nave alienígena alcanzada por un misil, al contrario de Estados Unidos, que trasladó el platillo a una zona militar cercana para estudiarla. Los rusos pensaron que era mejor no moverlo y levantar en el mismo sitio de su caída la base secreta. Tras ese episodio, se han reportado varios avistamientos de ovnis en las localidades cercanas, lo que lleva a pensar a ciertos investigadores de este fenómeno que la instalación posee algún tipo de atractivo para los aliens. Finalizada la construcción de la base Kasputin Yar y a la presunta orden de Stalin de derribar naves de origen desconocido, según algunos teóricos de la conspiración, se efectuaron una serie de enfrentamientos aéreos entre los MiG soviéticos y los ovnis que intentaban destruir las instalaciones en represalia de esta agresión rusa. En tales oportunidades, si bien algunos MiGs fueron aniquilados, también cayeron ovnis, todos ellos con forma de cilindro. Según esta versión, la cual nunca ha sido confirmada, en 1968, Kasputin Yar fue atacada severamente por naves de desconocida procedencia que lograron destruir 4 de sus hilos, pero que no lograron explotar ninguna de sus bombas atómicas debido a la intervención de los MiGs.
Posteriormente, en 1975 se registró otro aparente incidente cuando una potente explosión destruyó parcialmente algunos silos de lanzamiento de misiles. Hay testigos que afirman haber visto un ovni sobrevolar la zona y que esa nave había atacado la base con un extraño rayo. En 1989 ocurrieron otros ataques de este tipo, aunque ningún edificio o hangar de la base resultó dañado. Sin embargo, el asunto se hizo de dominio público y los noticiarios rusos comenzaron a hablar al respecto, acusando al gobierno de ocultar una verdad tan grave como el hecho de que ya habían establecido contacto con seres extraterrestres y que pudieron haber provocado una guerra o la aniquilación de la humanidad. Tras estos incidentes nace la denominada ufología. Desde científicos hasta personas comunes y corrientes se dieron a la caza de toda evidencia ovni y a estudiar el fenómeno. Por supuesto, la gran mayoría de casos resultaron en engaños, algo que hoy día sería comparable a la ola de fake news que abundan en las redes sociales. Sin embargo, al ser los primeros, hubo quienes se beneficiaron grandemente de esto. Otro famoso caso fue el de Billy Mayer, quien ostentaba el título de poseer las fotografías más convincentes del mundo de la ufología. Edward Albert Mayer, llamado Billy Mayer, es un supuesto contacto suizo, autor de fotografías fraudulentas de ovnis y líder fundador de la secta ufológica FIGU, por sus siglas en alemán. Mayer dice estar en contacto regular con una civilización extraterrestre que llama Plejaren, habitantes de Pleiades, aunque desde 1995 sostienen que en realidad provienen de otra dimensión a los que describe como humanoides nórdicos. Durante la década de 1970, presentó como evidencia de este contacto varias muestras de material fraudulento, como piezas de metal supuestamente de origen extraterrestre y grabaciones de sonido, metraje de película, profecías y las ya mencionadas fotografías no solo de ovnis fabricados con material casero, sino también de un pterosaurio que en realidad fue sacado de un libro ilustrado sobre dinosaurios, editado en Checoslovaquia. También se atrevió a presentar a dos supuestas mujeres plejarianas en una fotografía que en realidad fue producida por Mayer al fotografiar directamente la pantalla de un aparato de televisión en el momento en que aparecían dos bailarinas de un programa especial de Navidad conducido por Dean Martin en 1970. Mayer también asegura ser el séptimo de una línea de profetas abrahmánicos que incluye además a Enoch, Elías, Isaías, Jeremías, Jesús y Mahoma. Uno de los momentos más bochornosos de su carrera ufológica fue cuando en una entrevista le hicieron la pregunta: ¿por qué seres vivos que vienen de otras estrellas o dimensiones con una inteligencia sumamente avanzada escogerían a un imbécil granjero para hacer contacto con la humanidad? Simplemente sonrió y con su única mano acarició su larga barba. Cierto o no, lo que es una sospechosa coincidencia es que a partir de reportados estos incidentes, también la tecnología dio un salto cuántico, con las computadoras, el uso doméstico de las microondas, la telefonía celular, los aviones de tecnología furtiva y hasta la internet y muchísimas aplicaciones más. ¿No creen que todo esto puede estar basado en el principio de ingeniería inversa, aprendida de la tecnología extraterrestre de estas naves y seres capturados? En unos minutos, extraterrestres trabajando para los gobiernos más poderosos del planeta. Aunque hace 2 de tu tele abierta. En 2013, Paul Heyler, exministro de Defensa de Canadá, dijo ante una concurrida audiencia en la ONU que al menos 4 razas extraterrestres han estado visitando la Tierra continuamente y que 2 de estos seres trabajan en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos. Es así como nace otra de las teorías del fin del mundo. Extraterrestres trabajando para los gobiernos más poderosos del planeta.
Se dice que durante miles de años nos han visitado y se les denomina como el lugar de donde provienen. Están los Zeta Reticuli o reticulianos, los Pleiadianos, los Orión y Andrómeda y los Altair. Incluso han mencionado el hecho de que los seres cósmicos cooperan con los humanos a cambio de realizar estudios en nosotros, aunque se dice que no todos persiguen ese fin, pues además se filtró la información de que hay más de 60 razas alienígenas en el universo, de las cuales 6 mantienen relaciones estrechas con los gobiernos de la Tierra. Se trata de los grises, grises altos, reptilianos, Anunnakis, sirios clase B, draconianos. Algunos de ustedes ya habrán escuchado o leído alguna vez sobre todos estos alienígenas. Sus aspectos físicos pueden llegar a variar dependiendo de la situación en la que se encuentren, aunque se cree que solo los reptilianos pueden llegar a cambiar de forma. Los reptiloides, también conocidos como reptilianos, hombres lagarto o draconianos, son reptiles humanoides que desempeñan un papel destacado en la literatura fantástica y de ciencia ficción, la ufología y en las teorías de conspiración contemporáneas. Como su supuesto origen, se ha planteado la evolución de una raza inteligente en la Tierra de forma paralela a la humanidad. Son de origen extraterrestre o infraterrestre, entidades sobrenaturales o los restos de una antigua civilización prehumana. Ambas razas de grises son las causantes de las abducciones y demás avistamientos ovnis registrados en nuestro planeta. Los extraterrestres grises, también conocidos como Zeta Reticulans, Roswell Greys o Greys, son supuestos seres extraterrestres, probablemente los más comunes citados dentro del fenómeno de la ufología. Tan solo en los Estados Unidos ocupan un gran porcentaje dentro de los relatos de contactos y abducciones. Ahora se cree que son entidades mecabiológicas, como una especie de sondas vivientes que trabajan de forma organizada como una colmena de abejas y son los sirvientes de los grises altos. Los sirios clase B son muy parecidos a los humanos, solo que con facciones más marcadas y con una fuerza brutal, para nada comparada con las de las personas habitantes de la Tierra. Los sirios son seres extraterrestres que pueden provenir de Sirio A o Sirio B. Se dice que los sirios pertenecientes a Sirio A son aquellos que tienen buenas intenciones con los seres humanos. Por otro lado, estarían los de Sirio B, que además de ser un poco distintos a los de Sirio A, también tendrían intenciones no tan buenas con la raza humana. De cualquier forma, parece ser que los habitantes de Sirio A y Sirio B están muy involucrados con la historia de la humanidad. Es posible que estos seres extraterrestres hayan impartido sus conocimientos astronómicos a las civilizaciones antiguas, además de conocimientos medicinales y mucho más. Se dice que el aspecto físico de los sirios o sirianos es muy similar al de los seres humanos. Podrían ser casi indistinguibles si caminaran entre nosotros. No obstante, de acuerdo a los dogones, una tribu africana que pudo tener contacto con estos seres, los habitantes de Sirio B, serían mitad humanos y mitad anfibios. Cabe señalar que los dogones los llamaban Nommo. Además, los expertos han mencionado en reiteradas ocasiones que los sirios no quieren el mal para los humanos, sino la búsqueda de nuestra evolución mental y corporal. Ahora bien, los draconianos son seres bastante prepotentes, carnívoros y malévolos, sin ningún respeto por la vida humana. Ellos simplemente buscan satisfacerse a ellos y a su planeta. Por otro lado, los Anunnakis son bastante famosos por la historia de la creación, pues los sumerios aseguraban que ellos fueron los creadores de la vida humana en la Tierra y llegaron a adorarlos como dioses. Los Anunnaki son un grupo de deidades sumerias y acadias identificadas en los textos como los Anunná y los Igigi, dioses menores. Originalmente pertenecían al panteón de la ciudad de Nippur. Se mencionan también en Lagash y en Eridu. En esta última ciudad, los Anunná eran 50.
En el mito de los Atrahashis se afirma que, antes de la creación del hombre, los dioses tenían que trabajar para vivir. Entonces los Anunnaki lograron que una categoría de dioses inferiores, los Igigi, trabajaran para ellos, hasta que se rebelaron y rehusaron a continuar trabajando. Entonces decidieron exterminarlos. Enki creó a la humanidad para que ésta asumiera la responsabilidad de realizar las tareas que los Igigi habían abandonado, y a través del culto suministrarían el alimento y oro a los dioses. En el poema Enuma Elish, fue Marduk quien creó la humanidad y después dividió a los Anunnaki entre el cielo y la tierra y les asignó tareas. A continuación, los Anunnaki, agradecidos a Marduk, fundaron Babilonia y edificaron un templo en su honor, llamado Esagila. En el poema de Gilgamesh, la morada secreta de los Anunnaki estaba en el bosque de los cedros. En la versión sumeria del viaje de Iná a los infiernos, los Anunnaki ejercen una labor de jueces del inframundo y condenan a muerte a la diosa Inanna en su enfrentamiento contra su hermana, Ereshkigal. En el libro El 12º planeta, narra la llegada de los Anunnaki a la Tierra procedentes de un supuesto planeta llamado Nibiru, hace unos 450.000 años. Seres altos de unos 3 metros de altura, de piel blanca, cabellos largos y barba, quienes se habrían asentado en Mesopotamia y que, por ingeniería genética, aceleraron la evolución del Neandertal a Homo sapiens, aportando su propia genética por la necesidad de tener trabajadores esclavos. Según los escritos de Sitchin, la tecnología y poder de los Anunnaki aún no habría sido superada, planteando que podrían efectuar viajes espaciales y manejar la ingeniería genética hace 450.000 años, y que habrían dejado sus rastros en toda la Tierra con tecnología aún desconocida, por ejemplo, en la construcción de pirámides egipcias, mayas, aztecas y chinas, en el círculo megalítico de Stonehenge, en el puerto espacial de Baalbek y en las líneas de Nazca y en Machu Picchu. Las suposiciones de Sitchin han sido descartadas por científicos, historiadores y arqueólogos que están en desacuerdo con su traducción de textos antiguos y su comprensión errónea de la física. Ingeniería inversa es un método mediante el cual se estudia a un objeto o artefacto para aprender cómo funciona y cuáles podrían ser las aplicaciones útiles dentro del campo de conocimiento humano. Algo que los nazis entendieron muy bien tras el incidente de la caída del disco de Friburgo. Revisemos la posibilidad de tecnología extraterrestre. En Abydos, Egipto, en el templo del dios Seti, pueden verse jeroglíficos que retratan a la perfección naves voladoras parecidas a los jets y helicópteros más avanzados de hoy y otras naves estelares. ¿Será acaso esa misma tecnología la que les ayudó a construir las pirámides? Podemos preguntarnos también si la tecnología atómica fue lograda gracias a esta ingeniería inversa, así como los aviones antirradar y el famoso avión espía Blackbird Lockheed SR-71. El proyecto Filadelfia fue uno de estos experimentos para aprovechar la tecnología alienígena, tratando de abrir portales para la teletransportación de objetos y tropas militares, aunque dicho experimento resultó terriblemente mal. Y por supuesto, ¿qué decir de los satélites artificiales? Muchos de los cuales están armados con rayos láser superpotentes, con capacidad de destruir satélites de otras naciones y hasta enviar pulsos electromagnéticos sobre blancos en tierra, capaces de deshabilitar todo aparato electrónico y las comunicaciones. Otro invento que se supone salió de este encuentro fue el material de los trajes de los extraterrestres, ahora conocido como Kevlar, capaz de detener los impactos